Hola, amigas, amigos, yo soy Marcos Ordóñez y esto es Cómics 21. Bien, cada nueva salida de uno de los grandes clásicos de los 80 es un acontecimiento. Como lo es la edición de este álbum, la recuperación de este álbum, que se publicó originalmente en Italia a mediados, la segunda mitad de los años 70, y que en su momento ya pudimos echarle un vistazo en la desaparecida revista Mocambo, que publicó dos partes porque solo tuvieron dos números, y después en Super Mortadelo. Bien, pero ahora tenemos la edición de Laramie, esta editorial especializada en western, con una edición impecable, y que nos acerca al artista que era Jordi Vernet, aún trabajando para agencias, como él decía en alguna entrevista, 20 años trabajando que nadie lo conocía, hasta que llegó la bomba de Torpedo 1936. Bien, aquí Jordi Vernet aún está puliendo su estilo, aún no ha llegado eso al virtuosismo de Torpedo, pero es un álbum muy interesante que nos cuenta la historia de William Tilghman, el último sheriff, el último gran héroe, y que, bueno, tiene esos toques de cómic crepuscular, donde al final pues, se mezcla las grandes praderas con la Primera Guerra Mundial, a la que fue el sheriff Tilghman, y con la irrupción del automóvil, que acabó con las diligencias y en parte también con los caballos. Pues nada, solo desearos que disfrutéis con este álbum y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias, hasta pronto. Jordi Vernet nació en Barcelona en 1944. Era hijo de Jorge, el creador de Doña Urraca para Bruguera. Precisamente con Doña Urraca empezó en la profesión, sustituyendo a su padre, que falleció cuando Jordi tenía 15 años. Su maestro fue el dibujante Jordi Bouchardé, del que fue ayudante de fondos para el western Jim Huracán. En los años 60 trabajó para la agencia Bardon Art y para la revista Spirou. Debutó en el mercado americano en Vampire Tales, revista de Marvel en blanco y negro inspirada en Creepy. En 1982 sustituyó a Alex Todd en Torpedo 1936. Y junto a su guionista Enrique Sánchez Abulí, llevaron al personaje a una gran popularidad. Luego vinieron Sarban, Kraken, Caster, Clara de Noche, Tex, y a partir de 1999 colaboró con DC en diferentes trabajos. En 1983 se publicaron 2 capítulos de El último héroe en la revista Mocambo de Ediciones Metropol. La revista solo duró 2 números. Al año siguiente se publicó en la revista Super Mortadelo, esta vez en color, eso sí, con el color que ponía Bruguera. El último héroe, álbum que ahora publica Laramie, pertenece a una etapa de trabajos para el mercado italiano a través de Editrice Universo,
en la segunda mitad de los años 70, cuando las revistas italianas de cómics tenían unas tiradas enormes. William Tilghman nació en 1854 y falleció en 1924. Fue la última de las figuras míticas del oeste, como lo habían sido Wyatt Earp o Wild Bill Hickok, que formó a un joven Tilghman en la habilidad del disparo. Fue sheriff en Dodge City. Se estableció después en Oklahoma cuando se abrió ese territorio en aquellas carreras por tierras, en las que el primero que llegaba se quedaba con el terreno y los indios lo perdían todo. En Oklahoma se convirtió en alguacil federal, época en la que acabó con el peligroso bandido Bill Doolin y su banda, la Wild Bunch. William Tilghman llegaría a ser senador. Sus últimos años los vivió en un oeste crepuscular en que los coches habían relevado a los caballos. Murió a los 70 años por un disparo de un traidor. Jordi Vernet acometió este encargo de agencia en la segunda mitad de los 70, con su profesionalidad habitual, heredada de clásicos americanos como Milton Caniff, Frank Robbins o Joe Kubert. Los rasgos que lo convirtieron en uno de los grandes ya están aquí. Buenas composiciones en las viñetas, la caracterización de los personajes, su manchado en blanco y negro. Sin embargo, aún no ha llegado a la calidad máxima que va a suponer Torpedo o Kraken, Sarban, pero ya está en el buen camino. Lo que sí notamos es una tendencia a la síntesis, a detallar poco el dibujo, algo que Vernet resuelve por un tema de oficio. Da la sensación de que las fechas de entrega debieron poner presión. En ocasiones, las líneas son tan austeras que el resultado recuerda más a Hugo Pratt que a Frank Robbins. En 1915, William Tilghman produjo y dirigió una película muda sobre los sheriffs y los bandidos en los años del nacimiento del estado de Oklahoma. Él fue el protagonista de la historia y se interpretó a sí mismo. De esta película se ha perdido la mayoría del metraje, pero os mostramos unas escenas. Se llamó The Passing of the Oklahoma Outlaws. Yo os he hecho un resumen así, bastante resumido de toda mi trayectoria, que ha sido mucho más extensa. Recuerdo como cosa un poco estrafalaria, recuerdo una época que hacía una serie que se llamaba Kung Fu, que era cuando estaba de moda Bruce Lee con las llaves de karate y todo esto. Y fue una serie que se publicó por toda Europa. Y hacía un personaje que se llamaba El Cuervo, que era un karateca impresionante, una especie de Bruce Lee. Y recuerdo que tenía problemas con las llaves que hacía, porque tenía una serie de catálogos que enseñaban karate y luchas japonesas y tal. Pero claro, si dibujaba las llaves que estaban en las fotos, quedaba muy estático, quedaba mal. Y llegó un momento que me las inventé.
me las inventaba y quedaba un movimiento de coña, ¿no? Creaba todo. Pero empecé a recibir cartas de lectores que lo habían probado en su casa y se habían dislocado un brazo, ¿sabes? Se habían roto la rodilla y quedaban cabreados. Y tuve que volver a la cosa tradicional. Pero quedaban mejor inventadas. Sí. O sea, que esos tíos son tremendos, ¿sabes? Se lo tomaban en serio. Pero, bueno. Ahora sería un tutorial, pero... No, bueno, en realidad yo siempre había pensado que sería dibujante de cómics y me ha gustado mucho la narrativa y sobre todo dibujar. En esto nuestro, que es un oficio bastante difícil, tenemos la suerte de ser los pocos que trabajamos en algo que nos guste. Pero claro, para disfrutar de esto tenemos que escoger los temas o tratar de seleccionar los temas, cosa que al principio no es fácil y no se puede hacer, pero llega un momento que puedes escoger algunos temas que tú te sientas bien. Ten en cuenta, por ejemplo, yo dibujé el personaje de Tex, que eran 240 páginas. Si es un tema que no te gusta, 240 páginas son una tortura que no se puede aguantar, ¿sabes? En este caso fue una cosa agradable porque yo de niño leía Tex en Barcelona y cuando me propuso Bonelli para hacerlo 30 años después, pues me tocó el corazón, ¿no? Es una cosa un trabajo que siempre he sentido algo especial por él. Lo que pasa que pasó tanto tiempo que Tex ya tenía otra cara y era completamente diferente de como yo lo había conocido. Pero es importante esto de trabajar en los temas que nos motivan, porque de esta manera es cuando sacas el máximo de tu trabajo. El dibujante de historietas... Sí, hay una cosa, sobre todo con Torpedo, me acuerdo que un día compartimos presencia en un programa de radio y empezaron a hablar de las ametralladoras, de las armas que salían, y es un súper experto. O sea, cuando uno ve aquí la ametralladora y realmente responde al modelo, que él se documenta mucho. Y cuando habla de lo de Tex, seguro que el revólver era el revólver que correspondía, supongo. O sea, son estas cosas que a veces uno no ve, pero que detrás del trabajo visible hay un trabajo oculto mucho más amplio que el que uno se pueda creer. Hay que cuidar todos los detalles que son los que le dan la potencia a un relato, ¿no? Dibujado. A mi modo de ver, que cada uno tiene su opinión, pero a mi modo de ver, por ejemplo, la ilustración es un símil de la fotografía. Se puede comparar la fotografía, pero el cómic es un símil o se puede comparar con el cine. El cine y el cómic han partido casi de la misma época y uno se ha retroactivado con el otro. O sea, hay muchas cosas en el cine que son cogidas del cómic y muchas cosas en el cómic que vienen del cine. Es importante tener en cuenta que cuando uno toma una historia para dibujarla en forma de película, uno tiene que hacerse el casting, tiene que hacer la documentación, tiene que escoger los personajes, tiene un mundo que lo tiene que solucionar el dibujante solamente, ¿no? Y en esto está la gracia y en esto se disfruta, y vale la pena que cuando se dibuja un gángster de los años 30, las armas que lleve sean de los años 30, la ropa sea de la época, los coches sean de los años 30, etcétera. Después, Jordi, hay una cosa que me sorprende mucho, porque claro, alguien que, como he dicho, está en el Olimpo de los dibujantes, sigue siendo un friki. Y entonces hoy durante la comida, se ha pasado toda la comida hablando con Alejandro de tebeos de los años 20, de los 30, han recorrido la historia del mundo del cómic. Y dices, hombre, ya tienes edad para descansar un poco, Jordi, pero veo que no... Un poco friki sí que lo soy, lo reconozco, sí. No, muy friki. Porque nosotros estamos un poco enfermos, la cosa como va, ¿no? Cuando vemos un papel impreso ya nos ponemos nerviosos. Y sí, cuando encontramos a otro friki, pues se entabla una conversación, se anima la cosa rápidamente. No, pero bueno, esto que comentabas antes, que estabas hablando de González, de los originales de Bruguera, també hi ha tota una sèrie d'anècdotes curioses sobre el tema de la censura. Perquè, per exemple, estàvem parlant del personatge Torpedo. Ara, avui en dia, que ens l'agafem en paper de fumar i qualsevol cosa ens ofèn, qualsevol cosa ens escandalitza, clar, el Torpedo era un personatge violent. Vas fer un altre personatge que era el personatge d'una puta, que era la Clara de Noche, que això va ser un encàrrec que et va fer el Gin. Sí. Però és que jo recordo que tu a vegades m'has explicat anècdotes del teu pare d'un personatge que dibuixava que era un pistolero mexicà.
que Sí. tu em vas explicar... Bueno, hi havia un personatge... No, la censura, en l'època aquesta que us parlo, que jo quan era petit, era terrible. Heu de pensar que el meu pare feia un personatge al DDT, que es deia Don Pancho, que era un personatge humorístic, i tenia una dona que es deia Doña Tula, era una mexicana amb unes trenes, que anava amb un canti al cap, però era un personatge completament humorístic. I tot un plegat, d'una manera inesperada, va rebre una nota de censura amenaçadora que deia que li havia de suprimir les trenes al personatge perquè eren sumament immorals i provocatives. Hosti, i esclar, les trenes. Era una dona gorda, un ninot d'aquests tipus Bruguera. Les trenes, que hi havia un tio que els posava en negre, la Las trenzas censura. tenían su qué, no fastidies. Y claro, es que tenía lo suyo, sí. Cuidado. Les trenzas, claro. I anava així la cosa, amb un altre personatge que hi havia llavors que es deia Carpanta, que era un personatge que feia l'Escobar i era un tio que sempre tenia gana i no podia acabar de menjar mai, li van prohibir tenir gana, perquè a l'Espanya de Franco s'havia erradicado l'hambre ja. Y la cosa anava així, estaba fotudíssim. La transición, todo esto, hubo una apertura un poco bestia, se podía publicar todo, se podía publicar incluso cosas que en Suecia las tenía que retocar porque no las podían publicar en Suecia. Pero esto otra vez ha vuelto a cambiar y ahora hay una regresión y una censura terrible. El otro día estaba viendo la mesa redonda que hubo con Ferreres y Cap, que hablaban de la autocensura de los autores. Y es verdad, ahora la cosa está muy... Vaya, es lo que dice él, que se la cogen mucho con papel de fumar. Hay personajes como los antiguos del TVO, ¿cómo se llamaban? Morcillón y Babalí, creo. Sí. Que era un explorador que trataba mal a un negro que tenía de criado. Ahora habría problemas con esto, ¿no? Con Clara de Noche también he tenido problemas. Bueno, explica un poco cómo Sí, nace el personaje no, de Clara, ¿sabes? que es una cosa curiosa. A mí lo que me gustaba al principio era el dibujo realista, pero como empecé con el humorismo y tal, es algo que siempre he cultivado. Y siempre he hecho una mezcla entre la caricatura y el dibujo realista, que me ha ido muy bien para los personajes secundarios, por ejemplo, de Torpedo, en los que he creado personajes que eran muy buenos, pero la lástima es que la tercera página los tenía que matar. Y claro, te sabía un poco mal todo esto, ¿no? Era un desperdicio. Pero la caricatura me ha valido mucho porque, por ejemplo, en todos los personajes secundarios que son gángsters malísimos, con la caricatura acentúas los rasgos y va muy bien. Siempre he jugado entre el dibujo humorístico y el serio, o la mezcla de dos. Y un poco más adelante, pues un amigo mío que se llamaba Jean, que murió ya, que era el apoderado del Jueves, y había sido amigo de mi padre y era muy amigo mío, me insistía siempre en que hiciera un personaje para el Jueves. Y bueno, hacía años que me lo decía en los salones de Barcelona y tal, hasta que llegó un momento que fue posible y pensé, venga, vale, se lo propuse a Carlos Trillo porque queríamos hacer un personaje que fuera una chica y Carlos Trillo siempre ha tenido mucha mano en tratar temas de mujeres. Y el tipo se animó y miré los personajes que había en el Jueves y tenían personajes muy buenos, había casi todo, pero les faltaba una puta. No tenían puta. Y pensé, pues venga, se lo dije a Trillo y estaba animado y Jean también le gustó mucho. Y Trillo entonces se asustó un poco porque era un guionista muy bueno, acostumbrado a hacer historias de 60 o 70 páginas o 100. Y claro, cada semana una historia autoconclusiva de 2 páginas era un poco fuerte para él. Y recuerdo que propuso como una criada, una mucama que llaman en Argentina, pero no Jean no quería la puta, Jean. Bueno, pero Y bueno, Jordi, tú siempre has contado que lo que te pidió Jim es que dibujaras, le hicieras una historieta de puta madre. Y lo que Sí. hizo es dibujarle una puta que era sí, madre. sí, es sí. así, ¿no? No, porque le preguntaba, y bueno, ¿y qué más o menos qué quieres? Porque aquí hay personajes muy variados. Y me dice el tío, haz lo que te dé la gana, pero que sea puta madre. Y claro, le hicimos una puta que era madre y se quedó cortado y funcionó. Y desde al principio decía Trillo, dice, para esto habrá tema para unos 50 episodios. Y llevamos 1000 y pico ya, pues las cosas estas se multiplican. Y siempre me ha gustado alternar el dibujo humorístico, que fijaos que es una cosa que los dibujantes generalmente se dedican al realista o al humor. Y a mí me ha gustado meterme en las dos cosas, que era bastante complicado, porque a veces acababa de dibujar Clara y tenía que dibujar unas páginas de text, dejaba text, volvía a dibujar Clara y era una cosa un poco complicada, pero te esforzaba y era gratificante. Idea.
El Kraken també va ser una cosa bastant singular, que era un grup de dibuixants que van voler fer una revista. Van fer una revista que es deia Metropol. I la idea principal era fer... Metropol era una gran ciutat, una ciutat enorme del futur, i hi havia diversos personatges i diversos pisos que tots estaven intercomunicats. El que passa que això era una idea molt difícil de fer perquè haguessin hagut de treballar tots els dibuixants junts i cadascú estava a casa seva i no... I el Segura i jo vam arribar tard i com que tots havien escollit el que els agradava a nosaltres ens va quedar les cloaques de la ciutat. I bueno, però va anar bé perquè érem uns fans de la pel·lícula aquella El Tercer Hombre, que hi ha aquelles persecucions per les cloaques, tant el Segura com jo, i se'ns va ocórrer la idea del monstru aquest, i també dintre la sèrie negra de les cloaques, i crec que va ser un personatge lograt. El que passa que, esclar, feia el Kraken al mateix temps que Torpedo i al mateix temps que altres... No es dona per tant, de vegades, saps? Hola. Hi ha una història... Hola, ara. Hi ha una història que m'agrada de les històries sueltes, la naturaleza de la bèstia a Pirato. Sí. Tens alguna anècdota o com va sorgir aquesta història? No, això va ser un guió de la Bulí, el va fer, sí, i amb aquest sistema, i llavors el vaig narrar jo. I jo crec que és molt bo. És molt bo el guió. És molt bo, perquè jo tot el que he fet amb la Bulí penso que és molt bo. I curiosament, el no ser un personatge fixe i no tot això no ha de tenir tanta ressonància com Torpedo. Amb la Bulí vaig fer moltes històries sueltes que jo anava seleccionant, i durant 15 anys, després vam fer un recopilatori que es deia Històries Negres. I a la meva manera de veure també... Bueno, Històries Negres va tenir bastant èxit perquè va estar reeditat 3 o 4 vegades. El que passa que, esclar, al no ser un personatge, que no és un personatge fixe, sempre la gent s'enganxa més i li agafa més carinyo. Això és impepinable. Històries Negres tenia la gràcia que eren històries molt humanistes, truculentes, i molt diferents totes, no? Que vaja, jo crec que eren unes històries de gran qualitat. Jo ho vaig fer molt de gust, Històries Negres. I a Pirato també el recordo molt bé. A Pirato el recordo molt bé. Vam fer una altra història amb el mateix guionista de Torpedo que es deia Snake, que era un western, i una mica una paròdia dels westerns tradicionals. El que passa que tampoc va tenir l'èxit de Torpedo, i això que era un personatge bastant com Torpedo. El que passa que, esclar, vosaltres ja sabeu que les històries westerns últimament no és que estiguin a dalt de tot de la popularitat, no? I llavors, esclar, va patir la cosa aquesta. Però bueno, es va publicar el David Michel i era un personatge que tenia molta gràcia. Lo que es cierto es que toda tu colaboración con Abulí, la mala leche del guionista la has sabido interpretar perfectamente. Y eso creo que es difícil, ¿no? Bueno, había un fondo de mala leche, pero se ha tenido que poner un contrapunto, un equilibrio de humor, siempre. Y el personaje, pues muy malo, pero no deja de ser un poco ridículo, habla mal, las cosas le salen mal, que le da una humanidad. Es complicado esto, claro, si hubiera sido solamente un matón que se cargara a todo el mundo, no hubiera tenido gracia. Ahora, el tío pues está en un mundo que todos son unos cabrones y tiene que salir adelante. No, pero que es curioso, ¿no? Porque, y aquí entra mucho esto que he dicho antes de la caricatura, de hacer los personajes secundarios un poco caricaturescos. Sí. Hay un sistema que no lo he inventado yo, sino un dibujante americano que se llamaba... El personaje que hacía un personaje que lo conocéis vosotros, que se llamaba Dick Tracy, que el dibujante utilizaba un sistema que no fallaba, que todos los malos que salían, según la categoría de malo, tenían una cara un poco animalesca. O sea, un tipo que era ruin tenía un poco la cara de rata, ¿sabes? Un tipo que era fiero tenía cara de león, y un poco esto, y esto le daba una característica importante y una personalidad a la historia. Y yo utilicé bastante esto, ¿no? En Kraken y en Torpedo. Es muy bueno un tipo que sea rastrero, un chivato, ponerle una cara de rata, una cara aviesa, ¿no? Y esto se consigue con la caricatura. Si dibujas muy realista, queda más embarado todo. En el cas del Torpedo, per exemple, tu no vas ser el primer que el vas dibuixar, o sigui, el va agafar l'Àlex Tot, no? Però ell no li va fer gràcia, el trobava massa... Torpedo lo empezó a dibujar un dibujante norteamericano muy bueno,
un tipo genial, pero tenía un concepto de estas cosas que no se podía. El cómic tenía que ser un poco instructivo siempre para los jóvenes. Y claro, se encontró con Torpedo que no había por dónde cogerlo en plan instructivo. Aquello era un desastre. Y el hombre lo quiso cambiar un poco y no lo consiguió, se peleó con el guionista, y la cosa no funcionó y dejaron el proyecto. Y estuvo un año abandonado. Y llegó a mis manos por casualidad. Y bueno, cuando lo leí a mí me gustó y vi que precisamente la gracia de Torpedo estaba en exagerar aún más lo malo que era. Fíjate que los que hizo Alex Todd, que hizo un par de historias, eran muy formales, muy bien dibujadas, muy formales, y cambió el personaje, hizo un personaje al uso del género negro, de los detectives, aquello. Y cuando lo cogí hoy, al tipo se volvió estrafalario y empezó el humor y nos retroalimentamos el guionista y el dibujante hasta el extremo que la cosa funcionaba la mar de bien. Bueno, hasta el extremo que el mismo Alex Todd le gustó mucho y me enviaba cartas felicitándome y todo esto. Pasa que él no quería meterse en este tipo de relatos. De fet, en el llibre de l'Arte Vernet hi ha una carta de l'Àlex Todd, un escrit dels dibuixants que ell més admira, que més admirava en el món. I curiosament, diguéssim, només hi ha dos autors espanyols, i un ets tu i l'altre és el Josep María Beá. Sí, con todos los grandes americanos nos ponía a Beá y a mí como tipos que le habíamos llamado la atención. Lo que decía yo, que estabais en el Olimpo, ¿no? Que soy de...